Hola chicas, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y compartirles un poquito de los temas que se van a trabajar el próximo sábado. Recuerden que es el último sábado en cuanto a contenidos porque para la próxima semana se aplica ya su evaluación a la cual se va a integrar pues sus actividades de clase, sus tareas que subieron a Classroom, las investigaciones que hicieron y pues un quiz que se va a realizar en Classroom. ¿Sí? Entonces es importante que revisen por favor la plataforma de Classroom, puesto que hay algunas compañeras que no han realizado la totalidad de las tareas asignadas. Importantísimo que las realicen aunque estas actividades ya hayan cerrado, que ya no estén dentro del tiempo y en forma, mas sin embargo realícenlas porque las voy a tomar en cuenta obviamente con un porcentaje más bajo que el asignado desde un principio. Entonces chéquenlo por favor chicas. Los temas que se van a trabajar durante esta semana y que les tocaron a su compañera Cintia Araceli y Carla Viridiana son los siguientes. Es funciones de los sistemas límbicos y funciones del lóbulo frontal del cerebro. Los otros temas son traducción de los estímulos bioquímicos en el comportamiento, experiencias asociadas a la fisiología de la motivación. Y vamos a dar inicio con el primer tema que le tocó a su compañera Cintia Araceli y es el tema de funciones de los circuitos límbicos, el sistema límbico. El sistema límbico, como bien ya lo habíamos platicado, creo que fue en la primera o segunda clase que tuvimos, que este sistema límbico se encarga de regular las emociones. Es la parte de nuestro cerebro en donde las estructuras anatómicas son las responsables de procesar, como bien ya les dije, las emociones y regula las respuestas anatómicas del sistema, ¿sí? Las funciones de este sistema límbico son la motivación por la preservación del organismo y de la especie, la integración de la información genética y ambiental a través del aprendizaje y tiene también la tarea importantísima, fíjense bien, tiene la tarea de integrar de nuestro medio interno con el externo antes de realizar cualquier conducta. Dentro de la anatomía del sistema límbico, recordemos que no es exactamente como una región anatómicamente exacta del encéfalo, sino que es más bien una red neuronal, una red de neuronas. Dentro del sistema límbico hay tres partes más importantes que son el hipocampo, la amígdala y la corteza orbitofrontal. Al hablar de la amígdala no nos referimos de la amígdala o las anginas que se encuentran en la garganta. A veces cuando no conocemos mucho del tema o de la estructura del cerebro pues sí nos podemos confundir. A mí me pasó cuando yo aún todavía no sabía que también dentro del cerebro, de una parte del cerebro tenemos la amígdala. Entonces bueno, quedamos claro en que es la amígdala que se encuentra dentro del cerebro límbico, dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, las tres partes más importantes de este sistema pues son el hipocampo, que es la cara interior del lóbulo temporal. Tiene una función muy importante en los procesos mentales relacionados con la memoria, tanto en la memorización de experiencias como en informaciones abstractas. La amígdala está situada al lado de cada hipocampo y la corteza orbitofrontal en los límites del sistema límbico y es la válvula de salida de las órdenes emocionales encargadas de la planificación y la creación de todas nuestras estrategias. Hablando del lóbulo frontal, es el mayor lóbulo de los 4 que existen en el cerebro de los mamíferos. Está localizado en la parte central de cada hemisferio cerebral. El cerebro está compuesto por 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Este lóbulo frontal controla importantes funciones cognitivas como la expresión emocional, la solución de problemas, el lenguaje, el control de impulsos, el comportamiento social y sexual y la espontaneidad y el control muscular. Siguiendo con el lóbulo frontal, tenemos que las funciones
Funciones del lóbulo frontal, tanto izquierdo como derecho. El lóbulo frontal es el área cerebral que más nos distingue a los humanos del resto de los animales. El lóbulo frontal izquierdo afecta a los músculos de la parte derecha del cuerpo y el lóbulo frontal derecho controla los músculos de la parte izquierda del cuerpo. Recordemos que nuestros hemisferios están cruzados y así es que el izquierdo controla los músculos del lado derecho y el derecho controla los músculos del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, continuamos. Dentro de este lóbulo frontal se llevan a cabo ciertas funciones llamadas funciones ejecutivas. Estas podrían definirse como el último paso en el control, la regulación y la dirección de la conducta humana. Su compañera, como parte de la actividad de retroalimentación, ella propone que realicen ustedes varias posturas de yoga. Son 12 posturas de yoga como actividad. Entonces ella propone que ustedes la realicen y al término hagan un escrito en el que ustedes pongan o nos compartan cómo se sintieron al realizar cada una de esas posturas. Recordemos que el yoga ayuda a mejorar las estructuras del cerebro y sus funciones. Practicar yoga mejora las funciones de distintas áreas cerebrales, como la amígdala se ve favorecida, favorece la regulación emocional del hipocampo, que influye en la memoria y ayuda a controlar la ansiedad y el estrés. Esto es en cuanto a las funciones de los sistemas límbicos y las funciones del lóbulo frontal del cerebro. Y también nos pone aquí sus 5 preguntas referentes a los temas que le tocaron investigar. Recuerden que hay que integrar estas preguntas al banco de reactivos que ya tenemos para la elaboración de su quiz o de su examen del parcial. Pasamos al siguiente tema. Son la traducción de los estímulos bioquímicos en el comportamiento y las experiencias asociadas a la fisiología de la motivación. Este tema le tocó investigarlo a su compañera Carla Viridiana. Y bueno, ella empieza por definirnos qué es un estímulo. Un estímulo pues es un cambio que produce una respuesta en el organismo en el que los seres vivos tenemos una respuesta a estos estímulos. Los seres vivos nos relacionamos con nuestro entorno para obtener alimento, para protegernos y para conservar nuestra vida. Todos los organismos somos sensibles a estímulos ya sea luminosos, mecánicos, químicos y de temperatura que les permiten identificar estos cambios. Cada uno de nosotros, por ejemplo, cuando sentimos cosquillas, pues estas cosquillas son la respuesta a un estímulo mecánico. Los receptores son órganos especializados que se encargan de identificar el tipo de cambio. Hay 4 tipos de receptores de esos estímulos, que son los mecanorreceptores, que son sensibles a cambios de movimiento, los termorreceptores, que son sensibles a cambios de temperatura, y los quimioreceptores, que son sensibles a cambios químicos. Por último, los fotorreceptores, que son sensibles a los cambios de luz. También hay diferentes tipos de estímulos, solamente se los voy a mencionar, a ustedes les va a tocar revisar cada uno de ellos. Aquí hay información muy valiosa con respecto a cada uno, y dentro de los tipos de estímulos encontramos el estímulo interno, el estímulo externo, el estímulo condicionado, el estímulo incondicionado, el estímulo sensorial, o también conocido como físico, el estímulo motivacional y los estímulos imperceptibles. Los estímulos químicos son los tipos de estímulos que nos comparte aquí su compañera. Hay que revisarlos, por favor. En cuanto a las respuestas, pues las respuestas son como lo que nosotros tenemos ante un estímulo, ya sea interno o externo, ¿sí? La reacción. Nuestro cerebro elabora una orden que se traduce en una respuesta realizada por los órganos efectores. Existen 2 tipos de respuestas o de acciones. Estas pueden ser motoras o pueden ser glandulares. Las respuestas motoras son los movimientos de los músculos, cuando movemos, por ejemplo, la mano para coger cualquier cosa, o cuando damos, por ejemplo, con la raqueta para golpear la pelota.
cuando damos una patada, etcétera. Estas serían respuestas motoras. Las respuestas glandulares consisten en la producción de ciertas sustancias por medio de los órganos de nuestro cuerpo, llamadas glándulas. Cuando olemos, por ejemplo, una comida que nos gusta, las glándulas salivales producen saliva. Cuando sentimos calor, las glándulas sudoríparas producen sudor. ¿Sí? Esos serían ejemplos de las respuestas glandulares. Continuando con este tema, tenemos también aquí qué es la bioquímica, lo van a revisar también. Y nos pone su compañera aquí un ejemplo. Entonces podemos decir que los estímulos bioquímicos son todas aquellas señales que nuestro cerebro le da, todas aquellas señales que nuestro cuerpo le da al cerebro para que realice una respuesta o para que funcione de tal o cual manera. Y estas pueden ser internas, como es todo el sistema nervioso, digestivo, etcétera, o externos si se utiliza, por ejemplo, un medicamento para combatir algunas bacterias. Eso es en cuanto al primer tema, que es la traducción de estímulos bioquímicos en el comportamiento. Pasando a las experiencias asociadas a la fisiología de la motivación, pues bueno, tenemos aquí que la motivación en psicología y en filosofía son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. El término de estas está relacionado con la voluntad o el interés. Pasamos a la motivación. Se ubica fisiológicamente, fíjense bien qué importante, se ubica fisiológicamente en el sistema límbico, de ahí la importancia de revisar este sistema, esta parte del cerebro, cómo influye en la motivación. Se encuentra fisiológicamente, como ya lo dije, en el sistema límbico, el cual se encarga de la motivación y la emoción y consta de las siguientes partes. El sistema límbico está compuesto de la amígdala, del hipotálamo, del tálamo, hipocampo, el fornix, el septum y la circunvalación. Su compañera nos define cada uno. Una disculpa por todo el ruido que se escucha, pero es que pasó ahorita un carro con la música a todo volumen. Disculpen el comercial. Bueno, su compañera nos define una a una estas partes del sistema límbico: amígdala, hipotálamo, tálamo, hipocampo. Y ella nos muestra también aquí la pirámide de Abraham Maslow y cómo influye en la motivación. Ya para terminar, nos pone aquí las preguntas para integrarlas al banco de reactivos para su examen, y ella propone también una actividad. Permítanme para ver cuál es. Vamos viendo. Un momentito, por favor. Aquí está. Bueno, ella nos propone una actividad a realizar para retroalimentar este tema. Es que la estoy abriendo. Regularmente me pone la actividad dentro de la presentación, pero ella me la puso en un documento de Word. Entonces vamos a abrir este documento para ver cuál es la actividad. Dice, de igual manera yo les voy a subir este documento que ella me mandó para que ustedes vean de manera más clara cuál es la actividad, pero dice, ahora vamos a experimentar con nuestros sentidos, con los ojos, con las orejas, con la nariz, con la boca. Ahora vamos a experimentar con nuestros sentidos. Busca un familiar y verifica las reacciones a diferentes estímulos por medio de los sentidos. ¿Qué necesitamos? Vas a necesitar venda para los ojos, cubos de hielo, flores, limón, agua tibia, lápiz con punta afilada. ¿Qué vamos a hacer? Busca a un familiar que te ayude con el experimento, cubre sus ojos usando la venda, acércale a la nariz la flor, colócale una gota de limón en la lengua, pínchalo con cuidado con el lápiz, con cuidado, no se vayan a pasar. Pínchalo con cuidado con el lápiz, ponle el hielo en la palma de la mano, ponle unas gotas de agua tibia en la cabeza, a ver si no se enoja.
Si es posible, grábate mientras realizas la actividad. De no ser posible, pues explica en un video brevemente lo que sentiste y si fue de tu total agrado. Bueno, esa es la actividad, igual yo se la subo tal cual, las indicaciones que puso su compañera, para que sigan al pie de la letra y realicen la actividad pues como ella lo propuso, ¿sí? Pues bueno, aquí terminamos entonces con la presentación de estos temas. Las veo el día sábado en la reunión de Meet y que no se les olvide, importantísimo, chéquenme por favor Classroom, que tengan completas sus actividades y si no las tienen completas pues hay que realizarlas, chicas. Me despido de ustedes, las veo próximamente y cuídense mucho.